El domingo 22. De todas maneras, el domingo 22 yo tengo planeado tomarle exámenes a aquellas personas que no dieron el primer parcial y que van a dar un examen de todo el laboratorio. No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo con la fecha. ¿A qué hora sería, Mario? Pasa que esa fecha igual tengo examen en la mañana. En la tarde. En la Mm, mañana muy complicado que te despiertes a esa hora. En la tarde sería. Y sábado en la noche, yo ahorita no el encargado de la liga, no creo que le convenga el sábado por la noche. No, sábado por la noche no tengo clase igual. Sí. está bien domingo por la tarde. Sí, domingo está bien. Tampoco va a ser en un horario que yo sé que muchos tienen domingos para relajarse. Sería más o menos, les tomaría de 5 a 6 y media a los que van a dar segunda parcial, ¿ya? Y de 6 y media, 8 y media, casi 9 a los que van a dar en un solo examen, ¿ya? O sea, no creo que no puedan estar en la noche en su casa, Sí, está bien aún sí. ¿ya? Entonces primero les voy a evaluar tipo 5 a 7 más o menos. Son pocos, ustedes son 40 y el primer parcial me dieron la mitad más o menos. Así que eso podría ser. Ya obviamente los que no dieron primer parcial sería, hagamos eso, de 5 a 7 y de 7 a 9, ¿ya? De todas formas, sus informes tienen que estar hasta el miércoles 18. Ese día voy a revisar. Si tienen retrasado, mándenmelo. No importa si sea laboratorio 1. Les voy a hacer valer salvo y cuando estén las correcciones que yo les doy, pues. Muchos solo le cambian el nombre al que yo le envío y eso me lo vuelven a reenviar. Yo cada semestre le cambio los datos de la planilla, entonces sé cuándo no me están cambiando los valores. Auxiliar y dijo la otra vez que podríamos enviárselo en un solo documento todos los informes. Mejor todavía, me facilita no estar entrando y abriendo. Mejor si el que no me ha enviado ni uno, o si no, si tienen 2, 3 para enviarme, envíenmelo todos juntos. O si por alguna razón no me han mandado ninguno, si lo pueden enviar todos los 8 en un solo documento, mejor. Ya, auxiliar, gracias. Ya, ahora sí, porque la parte de este laboratorio es larguísima. Vamos a tratar de sintetizar, más bien hicimos una introducción en la anterior clase, ¿ya? Ya habíamos hablado de la condición drenada y no drenada. Les mostré un video en qué varía si consideramos un suelo en condición drenada y no drenada. En una arena no importa la condición, la tensión del suelo va a seguir siendo la misma, la carga invisible. Y en el video ustedes pudieron observar de que a largo plazo todos los suelos se comportan como drenados, que es a corto plazo que las arcillas se comportan como no drenadas, ¿ya? Debido a que la permeabilidad o el valor cae de... se me fue el nombre. ¿Ya? Ustedes han visto el ensayo de permeabilidad en mecánica de suelo 1. ¿Ya? Entonces, la gradiente hidráulica acá, o sea, el valor por el que fluye, con el flujo con el que atraviesa el agua, es bastante lento en las arcillas. ¿Ya? Por eso que en el ensayo de permeabilidad ustedes han visto que se hace carga constante para suelos arenosos o suelos granulares y carga variable para suelos cohesivos. E inclusive en el ensayo de carga de permeabilidad con carga variable, o perdón, sí, carga variable, tienen que saturar la muestra por lo menos durante una semana para poder medir la permeabilidad, ¿ya? Entonces, ya hemos visto estos puntos igual sobre el ensayo drenado de corte directo sobre arenas y arcilla, ¿ya? Por lo general, en el caso de arcilla,
el valor que se determina para la velocidad del corte directo tiene que venir del ensayo de consolidación. ¿Ya? Lastimosamente, yo los ensayos de corte directo que he hecho en mi vida han sido solo arena. ¿Ya? Entonces no sabría cómo explicarle cómo determinar la velocidad del ensayo en las arcillas. ¿Ya? El ensayo es bastante lento, puede, como dicen ahí, la prueba puede durar de 2 a 5 días. Uno, porque hay que consolidarla, el primer punto. Y dos, porque la velocidad de corte es muy lenta. ¿Ya? Eso sí vamos a considerar el ensayo como drenado. ¿Ya? Si lo consideramos como no drenado, entonces puede o tiende a variar. La arena no importa la condición que la trabajemos, drenado, no drenado, consolidado, no consolidado, que las arenas no se consolidan. ¿Ya? La velocidad del ensayo es bastante rápida, entonces es bastante fácil hacer el ensayo de corte directo en arena. ¿Qué obtenemos en el ensayo de corte directo? Obtenemos los parámetros de resistencia de un suelo, ángulo de fricción y cohesión. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y ahí está. La cohesión es la propiedad que tiene de enlazarse las partículas, que es propiamente de los suelos arcillosos y algunos que otros limos plásticos. El ángulo de fricción es el ángulo que se forma las partículas debido a la fricción que tienen entre ellos. En suelos altamente granulares, el ángulo de reposo tiende a ser igual al ángulo de fricción. ¿Ya? Más que todo en las gravas, el ángulo de fricción es igual al ángulo de reposo de la grava. La cohesión es la atracción entre partículas originada por las fuerzas moleculares y la película del agua. Por lo tanto, la cohesión de un suelo varía si cambia el contenido de humedad. La cohesión se puede medir en kilogramos sobre centímetro cuadrado, toneladas sobre metro cuadrado. ¿Ya? Los suelos arcillosos tienen cohesiones que van desde 0.25 a 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los suelos limosos son bastante bajos y en las arenas es prácticamente nulo el valor de cohesión. Si bien, si fuera una arena completamente limpia, la cohesión va a ser 0, y eso prácticamente solo se daría en arenas para hormigón. Las arenas tienen cohesión, pero como es tan bajo, el valor se desprecia. ¿Ya? El ángulo de fricción interna es la resistencia al deslizamiento causado por la fricción que hay entre la superficie de contacto de las partículas y su densidad. Como los suelos granulares tienen superficies de contacto mayores y sus partículas son angulares por lo general, presentan una buena trabación, entonces la fricción interna de estos materiales es bastante alta. ¿Ya? Como los suelos finos son materiales bastante delgadas las partículas y planas, entonces no se puede formar un adecuado ángulo de fricción. Los valores de ángulo de fricción pueden ir de 0 a 40. Las arenas generalmente rondan los valores de 30, 28, 33. Cuando ya es mayor a 35, por lo general tienden a ser arenas gruesas o ya son gravas. El ángulo de fricción depende de una gran cantidad de factores, como sea el tipo de mineral que constituyen las partículas, el tamaño de los granos, ¿ya? A mayor tamaño de partículas, mayor ángulo de fricción. Eso se nota o se demuestra en las gravas. La forma de los granos, ¿ya? Mientras más angulares, por ejemplo, los granos, los agregados triturados procedentes de la trituración tienen mayor ángulo de fricción. ¿Ya? La densidad también es un factor muy importante, la permeabilidad, y bueno, otros puntos como ser la presión normal o de confinamiento y la presión de preconsolidación. Ya habíamos visto en qué consistía el ensayo. Básicamente era aplicar un esfuerzo normal, como se ve aquí, y un esfuerzo de traccionamiento o un empuje para que se separen las dos partes que componen la caja de corte directo. ¿Ya? Un esfuerzo de traccionamiento. Entonces medíamos la tracción. Y se forma la siguiente gráfica, esfuerzo de corte versus esfuerzo normal. El esfuerzo normal es constante. El esfuerzo de corte va subiendo. Esto lo podemos ver aquí en este gráfico, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el ensayo,
vamos midiendo el valor de esfuerzo constante y el desplazamiento. O sea, este de aquí, el delta X. ¿Ya? Estas dos cajitas, o estas dos muestras, es lo mismo que estuviéramos haciendo el equivalente acá. ¿Ya? Se va a generar un desplazamiento y se va a generar un esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte se va a generar sobre esta área, la superficie de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que vayamos avanzando en el ensayo, la superficie de contacto va disminuyendo, es por eso que el esfuerzo de corte aumenta. ¿Ya? La velocidad es constante, no la estamos incrementando. Pero ¿por qué aumenta el esfuerzo de corte? Debido a que como el área de superficie de contacto entre ambas caras de la masa del suelo se va disminuyendo, entonces va a ir, el área es menor, el esfuerzo es el mismo, obviamente va a ir aumentando. Hasta un punto en que llega la falla, entonces eso empieza a bajar completamente. ¿Ya? Entonces, la resistencia pico, nosotros la graficamos. ¿Ya? El esfuerzo normal es constante, vamos a ir incrementándolo gradualmente. Entonces, este valor de resistencia pico llegaría a ser este esfuerzo que ven aquí. ¿Ya? Tensión normal, constante, y para esa tensión normal yo voy a tener un valor de esfuerzo cortante máximo. ¿Ya? Luego incremento el esfuerzo normal sobre el suelo, o sea, obviamente hago preparo otra muestra del mismo material y aplico esfuerzo de corte. ¿Ya? Y voy a tener otro valor para el esfuerzo de corte. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hago un tercero, con 3 ya se puede formar una recta, de 4 o 5 sería hacer de más. ¿Ya? Entonces una vez tengo los puntos, intersecto, ¿ya? Si el suelo tuviera cohesión, aquí me va a dar un valor, la recta vendría por aquí en este punto y vendría así. Este ejemplo es para una arena completamente limpia, ¿ya? Por eso no tiene ángulo de fricción, no tiene cohesión, perdón. Y el ángulo que se forma entre el horizontal con la recta que une los puntos, ese se conoce como el ángulo de fricción, ¿ya? Otra vez ahí tenemos un esquema de lo que compone la caja de corte. Está la caja de corte, aquí pueden ver, esta parte va a quedar fija y esta se desplaza. Se coloca una placa base acanalada, una piedra porosa, una placa ranurada, la ranurada siempre y cuando se permita el drenaje o no, o sea, ¿qué condición vamos a trabajar? Si trabajamos en condición no drenada, entonces no es necesario que esa placa esté ranurada. La probeta del suelo, ya la muestra del suelo, otra placa ranurada por arriba, una piedra porosa y por último el pistón de carga. Se lleva a la cámara de consolidación, perdón, a la cámara de corte, ¿ya? Si vamos a hacer en condición drenada, entonces tiene que estar completamente lleno de agua. Y se aplica el esfuerzo de corte. Un esfuerzo normal acá, que va a ser constante, y una velocidad de desplazamiento para producir la falla por corte. Ahí tienen el esquema de cuando se está empezando a ensamblar la caja de corte. Entonces, en este caso, más que todo es para una muestra inalterada. Si se fijan, se extrajo muestra con teoría Shell. También en ese punto difiere el hecho de usar caja de corte circular o rectangular. Si es un suelo con cohesión, obvio, con una tubería Shelby, ustedes sacan muestra que tenga el mismo diámetro de la caja y les queda perfecto. Ahora, si hablamos de extraer muestra arenosa o de grava, obviamente no van a poder moldearlo. Entonces, ahí se usa la caja de corte de sección cuadrada, ¿ya? Ustedes conocen la densidad del suelo, tienen que tener ese dato previo. Y como conocen el volumen que va a entrar de suelo, entonces pueden calcular cuánto de masa necesitan colocar. Y ahí se haría el ensayo. Eso sería ya en condición del suelo alterado, ¿no? Ahí pueden ver el proceso detallado de la muestra. Queda completamente enrasado. Esta parte de aquí que se va a quedar fija. No, perdón, aquí está. No sé si se puede apreciar bien. La otra mitad, la que se desplaza. Después obviamente se colocará un papel filtro, que es bastante importante, una piedra porosa, ¿ya?
de ser necesarios, en este caso sería más que todo para un ensayo no drenado. De ser necesario en un ensayo drenado, tienen que ir esas placas ranuradas. ¿Ya? Se lo lleva al equipo de corte directo una vez que ya esté completamente ensamblado. ¿Ya? Si van a hacer condición drenada, entonces tienen que perdón. Si se va a hacer en condición drenada, tienen que saturar la muestra, ¿ya? Así como se ve acá. ¿Ven? Aquí está, van a desplazar el equipo, ya aquí se está bien, aquí ya pueden ver el desplazamiento que se generó, ¿ya? Y bueno, ahí está el esquema, o bueno, una caja de corte directo, ¿ya? Este equipo ya es bastante moderno, es muy similar al que tenemos en civil, si no me equivoco, inclusive de la misma empresa, ¿ya? Ya no se utiliza anillo para medir deformación, anillo de carga directamente con estos transductores de desplazamiento LVDT, ¿ya? Esto me lo lleva directamente a la computadora y me va registrando los datos ahí. Obviamente esta parte se tiene que deslizar, ¿ya? La caja de corte, la fuerza normal aplicada. Y ahí está el esquema que les dije para una muestra de 3 ensayos. Muestra 1, presión normal, hacen una fuerza de traccionamiento, un empuje, y ahí tienen la fórmula para hallar el esfuerzo, el esfuerzo normal, o sigma, sigma, n sobre área, ¿ya? N la carga y el área de la muestra. Tau es la misma área, solo que si se fijan aquí, ustedes tienen que registrar el área de superficie de contacto, ya no es el área original de la muestra, ¿ya? El área de superficie de contacto vendría desde aquí hasta acá. El otro lado que estaría hacia adentro se mantiene constante. Ustedes con el desplazamiento directamente pueden calcular cuánto va a ser la nueva área. Si se usa un equipo moderno como el que vimos anteriormente, ya hasta inclusive eso me lo da. La muestra 2 lo mismo para la muestra 3. ¿Ya? Y aquí se grafican los valores. Esfuerzo normal 1, esfuerzo normal 2, esfuerzo normal cortante máximo para 1, para 2 y para 3. Trazo una recta. Donde intersecte con el esfuerzo, con el eje del esfuerzo de corte, ahí está la cohesión del suelo. Y el ángulo que forme con la horizontal, eso será el ángulo de fricción del suelo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí que tengan? ¿Ninguna consulta? Ya, para que quede un poco más claro, porque hablar no siempre se puede explicar de una manera correcta. Si bien el videito es bastante largo, el ensayo en sí igual es bastante largo, en semestre presenciales de 2 clases, ya una para explicar en qué consiste el ensayo y otra para mostrar el ensayo. Entonces, si se corta el video, vuelven a entrar al mismo enlace, ¿ya? Vamos a darle compartir. Sonido. Bueno, pues ahora con ayuda de Cristian y de Héctor vamos a hacer otro ensayo. Es ensayo de corte directo. Entonces, bueno, vamos entre los tres a preparar unas probetas para ensayar en la máquina de corte directo con el objeto de encontrar dos datos, que es el ángulo de rozamiento y la cohesión. Datos importantes pues, para trabajar con ellos en calcular taludes. Y bueno, ahora ellos... Podemos explicar lo que... ¿Puedes explicar un poco esos datos, ¿no? Esa información que hemos... El ángulo de rozamiento y la cohesión. Ok, pues el primer dato que vamos a obtener con esta práctica es el ángulo de rozamiento.
El ángulo de rozamiento es particular de cada material. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una arena. Si la arena la dejamos caer libremente, como nos podemos dar cuenta, dejamos caer diferentes cantidades de arena en, no sé, diferente altura, lo que sea, pero la arena es el mismo material, entonces mantiene un mismo ángulo de rozamiento. Se puede conocer como la fricción entre las partículas de arena. Este proceso es, bueno, particularmente de las arenas, que, bueno, por decir de ellas, no tienen cohesión, ya que sus partículas no se conservan unidas. Al agregar el agua jamás vamos a poder unir todas las partículas de la arena, y eso sí lo encontramos en el caso de las arcillas. Añadiendo agua podemos observar que sus partículas se pueden unir, y eso se conoce como la cohesión. Entonces, en esta práctica, las dos propiedades de los suelos que vamos a obtener es la cohesión y el ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento, ya está aquí la prueba. Vamos a trabajar nosotros con arcillas. Esta es una arcilla y tiene cohesión. Como nos podemos dar cuenta, está un poco húmeda, pero así tenga dos pedazos de arcilla, los puedo unir y formar uno solo, cosa que no se puede hacer con las arenas. Entonces llegamos a la conclusión de que la cohesión es una propiedad particular de las arcillas. En este momento vamos a proceder a iniciar con nuestra práctica, donde el profesor nos va a explicar el procedimiento. Muy bien. Bueno, pues para hacer este ensayo lo que hacemos es utilizar la caja de corte directo, que como veis se compone de dos partes que, aprovechando estos agujeros, atornillamos formando una, y la probeta se alojará una mitad en la parte inferior y otra mitad en la parte superior, de tal forma que durante el ensayo se produzca este efecto de corte o cizalla, y es la resistencia al corte que va a tener nuestro probeta. Como vemos, la muestra inicial será este cilindro, que tiene una altura de 2 centímetros y un diámetro de 5, y después de realizar el ensayo vemos cómo quedan una mitad separada de la otra, por ese efecto de cizalla que hemos hecho, y nuestro suelo inicialmente va a aguantar esa tracción, pero llegará un momento que ceda, ¿no? Sí. Ese es el valor con el que vamos a quedar. Haremos 3 probetas porque a la vez que hacemos ese efecto de corte, le vamos a someter nuestra probeta a una tensión normal. Vamos a transmitir una carga de 1 kg/cm² para la primera probeta, para la segunda 2 kg/cm² y para la tercera 3 kg/cm². Una vez que tenemos de cada probeta los datos de ensayo, lo llevaremos a una gráfica de tensión normal, tensión tangencial, y bueno, luego lo veremos mejor en esa gráfica. Muy bien. Entonces, los uniremos con una línea y de ahí obtendremos esos datos de cohesión y ángulo de rozamiento. Vale. Este ensayo podemos hacer 3 tipos de ensayos de corte directo: el consolidado drenado, el consolidado no drenado y el no consolidado no drenado. ¿Consolidado en qué consiste? Pues mira, vamos a dejar nuestra probeta, una vez tallada y preparada en su caja de corte, sumergida en la propia máquina en agua, y lo dejaremos un día. Entonces, de esta forma vamos a consolidar toda la probeta, y ya con una carga vertical. Después de 24 horas, nuestra probeta habrá perdido un poquito de altura debido a esa carga vertical, ¿vale? Entonces, con unas construcciones gráficas obtendremos una velocidad de rotura con la que vamos a ensayarla posteriormente, ¿vale? Esa velocidad de rotura puede ser muy lenta, entonces haríamos un ensayo consolidado drenado para que durante esa parte de rotura se drene la probeta, o bien consolidado no drenado. En ese caso la velocidad sería algo más rápida para que no haya drenaje. Entonces en este caso vamos a hacer uno rápido. Sí.
Entonces- no consolidado, no drenado. Vamos a preparar la probeta, la vamos a meter a esa tensión normal y vamos a iniciar la fase de rotura. En este momento vamos a iniciar el procedimiento de nuestra prueba, que es No consolidada. no consolidada, no drenada, para lo que tenemos una muestra de suelo, La caja de corte, la caja de corte y el anillo, Un anillo biselado. un anillo biselado y lo que nos comentó que son las calzas. Bueno, como se puede ver, si hacemos un ensayo consolidado, que en la que la probeta va a estar sumergida en agua, es baja, pues bueno, llevan estas placas porosas en el interior para que haya el drenaje durante la fase de rotura, ¿vale? Y luego, pues dependiendo de un ensayo u otro, estas calzas que comentan nuestros compañeros pueden ser estas chapas ranuradas perforadas, en el caso de que vaya con agua, para que a través de estos agujerillos Se drena. se drene, o si no hay drenaje, simplemente serán estas placas acanaladas. ok, Entonces, bueno, para hacer este ensayo vamos a partir también de una muestra inalterada. Nos ha llegado de un sondeo, lo tenemos aquí, le hemos quitado su recinto, ¿vale? Y en este caso vamos a preparar una probeta por extrusión. ok, En otros ensayos ellos hicieron muy bien el tallado, partiendo de una muestra inalterada, y en este caso vamos a hacerlo por extrusión, ok, también partiendo de la muestra inalterada. ¿Extrusión qué es? Pues ayudados de este anillo biselado, es decir, veis en el extremo una forma como de corte, sin filo, lo que hacemos es extrusionar, es la palabra así que se denomina a este efecto, a este gesto, hacer como clavar el anillo sobre el testigo, de tal manera que en el interior se va a quedar alojada nuestra probeta, para ya colocar en el interior de la caja, ¿vale? ok. Entonces, bueno, me voy a ayudar de un cuchillo. Como son 3 probetas, pues bueno, voy a hacer yo la primera para que veáis cómo se hace y luego ya vosotros hacéis el resto. Sí. Vais a ver que es muy sencillo. A la primera lo vais a manejar como yo. Os veo muy preparados Sí. aquí en el laboratorio. Bueno, aquí un cuchillo para retirar. Sigo retirando nuestra arcilla sobrante. Quito estas paredes. Y tendremos nuestra primera probeta, ¿vale? Previamente hemos pesado el anillo, Ok. porque ahora lo que hacemos es pesarlo con nuestra probeta dentro, ¿vale? Eso es. Bueno, pues como veis, esta es la caja de corte. Lo que vamos a hacer va a ser alojar nuestra probeta, su mitad, una mitad en la parte inferior, aunque se nos queda por debajo. Con la ayuda de esas calzas la dejaremos intermedia, ¿no? Sí. De esta forma. Entonces, para este caso vamos a colocar estas placas Acanalado. acanaladas y como veis se colocan esos canales, De forma que no se pueda mover. eso es, de forma que se pueda mover y perpendiculares al desplazamiento para que haga cierto agarre, ¿vale? Ok. Pasamos aquí la probeta al interior.
y veis cómo se queda por encima. Sí. Colocamos la otra mitad y ahora cojo unos tornillos para sujetar el conjunto. Ok. Coloco otra placa acanalada con los canales perpendiculares a la dirección del movimiento y bueno, ya solo nos quedaría colocar esta tapa superior cerrando el conjunto, que sobre este punto es donde va a aplicarse la carga vertical. Vale. Voy a colocar simplemente, por ayudar un poco a la altura, voy a colocar otra placa aquí, pero vamos, no va a hacer más que una función de tener la altura para que no quede esto muy en pie. Ahí estaría nuestra caja de corte con nuestra probeta en el interior. Y ya nos la llevaríamos a nuestro bar. Esta es la máquina de corte directo. Este es el la que vamos a colocar, nuestra caja de corte. Esta es la célula de carga que va a medir la tensión que va a soportar nuestra probeta durante el ensayo. Y luego dos medidores, uno vertical y el otro horizontal, para comprobar esa pérdida de altura que va a tener nuestra probeta y esa separación entre las dos mitades que se van a hacer durante el ensayo de la probeta. Okay. Este es el colgadero. Vertical. Tiene una relación de palanca de 10 a 1. Okay. Entonces, si colocamos 1 kilo, realmente aquí se nos permiten 10 kilos. Si dividimos entre la sección de nuestra probeta, ¿vale? Pues nos da la tensión que estamos transmitiendo. Y esta parte es para arrancar la máquina, en el sentido de ensayo, y para elegir la velocidad. Okay. Vale. Bueno, pues entonces voy a alojar aquí nuestra caja de corte directo. ¿Vale? Si hiciéramos el ensayo con seriado drenado, llenaríamos esto de agua. Okay. En este caso, como vamos a hacer un ensayo rápido, simplemente vamos a aplicar la carga vertical. Ajustamos aquí con estos dos tornillos la célula de carga, ¿vale? Y este yugo que denominamos aquí en el laboratorio, esta pieza se denomina yugo, con la ayuda de ese tornillo, ¿no? Que dejamos ahí preparado. Mirad el medidor de formación, se deja aquí sujeto y este ya está ahí definido. Esta es la pesa que vamos a utilizar para este primer probeta. Okay. Vale. Bueno, se me olvidó comentar una cosa. Cuando hemos hecho la extrusión de la probeta, para prepararla, hemos dejado material fuera del propio suelo. Eso tomaríamos una muestra para obtener la humedad. Es un valor que también tenemos que tener en mente, sí, controlado, ¿vale? Entonces ahora mismo estaría nuestro ensayo para arrancar. Okay. Iremos al ordenador a meter datos, pero una cosa muy importante que hay que hacer es estos tornillos que unen las dos cajas, separarlos, claro. Separarlos, porque para que no... si iniciamos el ensayo con los tornillos puestos, pues se pueden romper los tornillos, la máquina. No sería el corte del material, sería el corte del tornillo. Exacto, exacto. Listo. Vamos a colocar una tensión normal de 1 kilo centímetro cuadrado. Y bueno, los datos que nos piden en nuestra probeta de ensayo son su altura y su diámetro. La altura que hemos dicho que en milímetros son 20. Y el diámetro, que también nos lo pide en milímetros, son 50. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora estaría ya todo preparado y lo que vamos a hacer es, según arranque el ensayo, colocar esa carga vertical. Okay. ¿Vale? Y a continuación iniciar ahí el ensayo. Entonces, bueno,
se va a poner este piloto y todo aquí En verde. en verde. Me avisas en ese momento. Listo. Se inicia el ensayo. Aquí a través de esta manivela vemos cómo se está haciendo el desplazamiento de nuestra mitad superior de la caja de corte. La mitad inferior queda fija. La mitad superior es la que se desplaza. Tenemos la pantalla de nuestra gráfica de ensayo. Entonces nos está marcando en un eje los minutos de formación, ¿vale? Y en otro la tensión. Esa tensión al corte que está soportando nuestra probeta. La sección inicial, que nos marca aquí, son 19,63. Ese dato está sacado de nuestros 5 centímetros de diámetro. La instantánea, veis que es inferior. Sí. Y es fácil de entender, porque ahora, claro, tenemos dos mitades, que es o sea, nuestra probeta, digamos, está en la mitad de cada caja, ¿no? Se está desplazando, con lo cual el contacto entre una y otra es menor. Entonces el diámetro ya es menor. La superficie, perdonad. La sección inicial, comentaba el compañero, es esta de aquí, pero durante el ensayo, como se produce este desplazamiento, ya es distinta, porque lo que está en contacto esta con esta son esta zona central realmente. Sí. Por eso veis que nos marca inferior a la inicial. Ese dato de la tensión que tenemos en el eje nos resulta de dividir la fuerza. Ahora mismo lo tenemos en 15,34, 15,40, entre la sección instantánea, 18,3. Esa división nos dan los 0,8, prácticamente 0,9 que llevamos ahora. Sí. Bueno, pues como vemos, ahí podemos apreciar el resultado de la prueba de corte directo. Como una mitad de la otra separados, soportando una tensión hasta que ya llega un punto de rotura. Aplicando esa carga normal, ¿vale? Esta sería la primera probeta. Haríamos dos más. Y ahora Héctor y Cristian van a fabricarlas, van a tallarlas. Y las llevaríamos a la máquina de corte directo a ensayar. Una vez que tengamos tres, ya podemos obtener datos reales de este ensayo. Datos, esta es la primera. La prueba se repite, vuelven a tallar la muestra, vuelven a hacer el ensayo, se incrementa el esfuerzo normal, ¿ya? Entonces el proceso es el mismo. Vamos a lo que nos interesa en este momento. Cálculo. Bien. Tenemos los datos. Nuestro ensayo igual es no consolidado, no drenado. La manera más rápida de hacer. Un A24 es una arena, ¿ya? Con bastante contenido de material fino. El ancho de la caja, el largo, la altura de la muestra, entonces vamos a tener el área y el volumen. ¿Ya? Contenido de humedad, si se fijaron, siempre ya viene, o sea, se trae bastante muestra como para poder hacer el ensayo. Peso de la muestra, ustedes pueden empezar, tendrían que haber pesado primero la caja y después pesarla ya con el suelo. La velocidad, esta es una adecuada para arena, 0.5 milímetros por minuto. Como les dije, para arcilla, dependiendo de la condición en la que se va a trabajar, varía mucho. Si se va a trabajar consolidado drenado, previamente habría que hacer el ensayo de consolidación y con eso se puede determinar la velocidad de ensayo para corte directo. Ahora los esfuerzos normales. La carga 1 será de 1 kilogramo, la carga 2, la carga 3. La tendencia es duplicar el incremento de carga. Si primero trabajé con 0.25, por ejemplo, la carga 2 o el esfuerzo normal 2 será de 0.5. Y el otro será de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Los datos que obtengo en el laboratorio, ahí está la velocidad, las deformaciones, y yo voy obteniendo los valores de carga. Obviamente, una vez que ya ha fallado el suelo, registro una o dos cargas por debajo de eso, a la carga máxima,
y ahí detengo el ensayo. Lo mismo aquí, por ejemplo, aquí la máxima fue de 0.1366 y de acá fue de 0.271. 1 o 2 puntos por debajo de la máxima es suficiente para poder hacer el ensayo. De todas maneras, esto me lo bota el software, ¿ya? El equipo, ya no tengo que estar haciendo cálculos, solo es pasarlo a una planilla. Tensión normal, carga normal sobre el área, tensión de corte, carga de corte sobre el área de corte. La equivalencia de kilonewton a kilogramos, 100.1 kilonewton igual a 100.1 con 97 kilogramos. ¿Ya? Ahí tenemos la carga de corte, esto me lo da el equipo, ¿ya? Y la tensión de corte también. De ser un equipo manual, yo tendría que ir calculando en función a los desplazamientos una nueva área. Pero como ya el equipo me da todo, entonces yo solo elaboro una planilla. ¿Ya? Ahí está el esfuerzo de corte máximo para la primera muestra, para la segunda muestra y para la tercera muestra. Entonces aquí tendré una gráfica de las deformaciones versus el esfuerzo cortante, ¿ya? Y bueno, como les dije, habrá un valor pico, un valor máximo, aquí, acá y este. Con eso yo formo una recta, ¿ya? Si se fijan, el primer punto, 0.25 el esfuerzo normal, habrá un valor máximo de esfuerzo de corte. 0.50 habrá otro valor máximo, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, otro valor máximo. Trazo una recta que se ajusta a estos tres puntos, ¿ya? Donde intersecte esa recta, yo tendré la cohesión, que aquí en este caso es 0.062, un valor bastante bajo, ¿ya? Y el ángulo de fricción para mí será de 29.5. Ángulo de fricción es fácil sacarlo. Pongo un punto aquí, pongo el punto acá, mi separación es 0.75, ¿ya? Tengo que calcular igual la diferencia de tensiones normal, de esfuerzo de corte, y con eso ya formo un triángulo y puedo determinar mi ángulo de fricción, ¿ya? Técnicamente, la cohesión, en este caso, sería la derivada de, perdón, esta ecuación le igualo, ¿la tengo? Ya. Para encontrar el valor de la cohesión, lo que yo tengo que hacer es esta ecuación, x que valga 0, ¿ya? Y como esto se me hace 0, técnicamente la cohesión sería y igual a este valor acá, 0.619. Si lo llevamos a toneladas sobre centímetro sobre metro cuadrado, sería 0.6 toneladas sobre metro cuadrado, un valor bastante bajo. Así que, como les dije, las arenas tienen valores muy bajos de cohesión, ¿no? El ángulo de fricción ya les dije cómo sacar, solo hacemos una función trigonométrica y obtenemos el ángulo de fricción. Y esos serían los valores o los resultados finales para este suelo. Una cohesión de 0.062 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un ángulo de fricción de 29.5 grados, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? La aplicación de carga siempre van a ser las mismas para las muestras, 0.25, 0.50 y de 1 gramo, de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Va a variar dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿ya? En el caso de arcilla, pueden ser valores como este, conservadores bastante bajos. En el caso de arena, ustedes pueden aumentar. Si quieren, pueden, si no les convence esto, pueden hacer otro punto más, con 2 kilogramos.
Las arenas tienden a ser bastante resistentes. Entonces, si tenemos más datos, sería mejor. Pueden empezar con 0.50, 1, 2 o hacer 0.50, 1, 1,5. ¿Ya? No hay ningún inconveniente en eso. Más que todo hay que tener el debido cuidado de que las pesas que yo tengo dividiendo entre el área me dé un valor más o menos así. Que yo ese valor lo pueda duplicar o incrementar en la misma proporción al anterior ensayo. Estos son bastante bajos, por así decirlo. Podría haber comenzado con 0.50, 1, 1.5, haber hecho 0.50, 1 y 2. El ángulo de fricción va a seguir siendo el mismo y la cohesión va a seguir siendo la misma. No tendría por qué cambiar. En una arena, si hablamos de una arcilla, ya hay que tener muchas cosas hay que poner en consideración. ¿Ya? La velocidad de ensayo se determina mediante el ensayo de consolidación y la aplicación de cargas en función a la arcilla que tenemos. Si es una arcilla muy blanda, muy plástica, entonces podré darle 0.20, 0.40, 0.60. O podría darle 0.25, 0.50, 0.75. No mucho, porque va a fallar muy rápido y no voy a tener bastante datos. Eso sería como recomendación en el ensayo de corte directo. ¿Alguna otra pregunta? Después, más rato se los paso la planilla y el informe y nos veríamos entonces el domingo, jóvenes. Conmigo sería todo por este semestre. ¿Ya? Estudien bien, ya vieron cómo es el examen, no es muy difícil, pregunto conceptos básicos. Aquí una pregunta clásica es que me explique o que me defina los parámetros de resistencia de un suelo, la cohesión y el ángulo de fricción. ¿Ya? Tienen que entender qué es cada cosa. Eso es lo que me importa a mí, que aprendan el concepto, ¿no? Tanto el procedimiento del ensayo, no puede buscarlo en YouTube todo. El por qué, el para qué del ensayo es lo que necesitan sí o sí tenerlo bien en cuenta o saberlo. Eso es lo más importante. Entonces, si no hay preguntas o dudas, sería por hoy la clase.